Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Le hemos pedido al Señor la gracia para hacer con fruto este rato de oración. Rato de oración que cada uno, personalmente, aunque en este caso sea dirigida, pues tiene que hacer con el Señor. Es algo personal siempre la oración. Es más, pienso que cada uno tiene su manera de hacer la oración. Para todos siempre es un momento de encuentro con Dios, contigo, Señor, y por tanto un momento en el que pues todo se para estar solamente con el Señor. Y nos sirve tanto para hacer nuestra oración, lógicamente, la Sagrada Escritura. Ya hablábamos de esto la semana pasada. Y nos quedaba claro que la palabra de Dios es siempre pues tan aleccionadora y que nos llega tanto al corazón. Y si te coges, por ejemplo, a San Pablo, concretamente la carta a los Corintios, donde va describiendo pues los consejos que les da a aquella primera comunidad, y de hecho escribe 2 cartas, y cómo va pues animándoles, dándoles consejos concretos. En el fondo es un elenco de doctrina que nos conduce directamente con el primer siglo, con los primeros cristianos. ¿Qué les decía el apóstol San Pablo a los cristianos de entonces, poquitos, iniciados? ¿Qué nos dice a ti y a mí ahora? ¿O qué nos dice el Evangelio, los Hechos de los Apóstoles, etcétera? Muchos de ellos todavía no habían tenido la oportunidad de conocer a San Pablo. Otros pues han escuchado de todo tipo de cosas. Nos pasa también ahora a nosotros. Algunas contradictorias, porque ya desde entonces, desde el principio, también hubo quienes negaron a Jesucristo. Y por eso San Pablo, describiendo a quien tiene que anunciar a Cristo, quien es portador del Evangelio de Jesús, dice también pues cómo era él, o sea, sus luchas, digamos, les abre el corazón. Y en ese contexto, y seguramente te acordarás, se encuentra una de las frases creo que más hermosas del Evangelio. Pablo se está preguntando de una manera retórica, para hacerles pensar, si necesita enviar alguna carta de recomendación para que la comunidad le conozca mejor, para ganarse su estima, para que le crean, de fondo, para que le crean.
para que sigan sus consejos. Y lleno de fe en la acción del Señor, de Dios, en las personas, San Pablo les dice concretamente, valiéndose de esas palabras, es notorio que sois una carta de Cristo, dice. Su verdadera carta de recomendación es el corazón de cada uno de los cristianos de Corinto. Y es, dice, el Espíritu Santo, el mismo Espíritu Santo, quien escribe en cada alma. Y aquí es donde yo quería, tomando pie de estas palabras y de esta oración, que nos parásemos tú y yo también esta mañana. ¿Y por qué? Porque evidentemente todos somos conscientes de que en situación que estamos ahora mismo, como frenados por tantas digamos, situaciones sanitarias, de trabajo, de confinamiento, de lo que quieras, ¿no? Pues nos hace como estar, no digo yo que parados, pero sí como expectantes. La pregunta es muchas veces, ¿qué va a pasar? ¿Cómo se va a resolver esto? Y también, y esto en mi vida interior, ¿cómo lo llevo? ¿Cómo soy capaz de gobernarlo? Logísticamente, humanamente, son muchas cosas. Somos conscientes de que hay que infundir a muchas personas, primero nosotros, esperanza. De que tenemos que transmitir a quienes nos escuchan, las supernumerarias, las cooperadoras, las amigas, las familias, nuestras amigas, esperanza. Porque también vemos que en tanta gente, por la situación que tenemos, pues hay como una, digamos, como un, no sé si llamarlo, tirar la toalla, o desesperanza, o aquí hay poco que hacer. Hay, pues, situaciones que nos están, evidentemente, a cada uno afectando. No tanto porque recordemos, digamos, los tiempos anteriores, que eran mejores, donde podemos hacer más cosas, sino porque nos preocupa el futuro también. Y en ese contexto en el que estamos, somos todos conscientes de esta situación, a mí lo que me tiene que ayudar, sobre todo, es pues esa cercanía, ese saber que Dios está conmigo. Y por tanto, que yo, como cristiana, como persona del Opus Dei, además, tengo que transmitir a los demás también esa esperanza. Soy una carta de Cristo. ¿Cómo haremos para convertirnos en estos momentos en carta, entre comillas, carta de Cristo? ¿Cómo hacemos para transformarnos un poco más en Cristo? Dice San Pablo precisamente a los Corintios, todos nosotros, que con el rostro descubierto reflejamos como un espejo la lógica del Señor, vamos siendo transformados en su misma imagen, cada vez más gloriosos, conforme obra en nosotros el Espíritu del Señor. Gloriosamente semejantes a Cristo, de modo progresivo, contando siempre con esa dinámica de la vida espiritual, poco a poco. Por tanto, fijaros, entiende perfectamente San Pablo que en ese camino de transformación de nuestra vida en Cristo es fundamental la oración. La oración.
como medio privilegiado para cultivar nuestra relación con Dios. No como una tarea aislada entre las demás tareas, con poca fuerza de transformar nuestra vida, no. No, la oración, que es el encuentro con el Señor a diario, y por tanto la manera de conocerle más y de transformar más en Él, tiene que transformar, tiene que influir en nuestra vida. Tiene que influir en nuestra vida. Dice el Señor, por ejemplo, en el Sermón de la Montaña: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Muchos me dirán aquel día: Señor, Señor, no hemos profetizado en tu nombre, y hemos expulsado los demonios en tu nombre, y hemos hecho prodigios en tu nombre. Y entonces yo declaré: jamás os he conocido. No basta haberle seguido, ni siquiera haber hecho cosas grandes en su nombre. Lo que hay que hacer es conformarse con la voluntad de Dios. No todo el que dice Señor, Señor, sino que hace la voluntad de mi Padre. Porque la oración nos lleva a hacer la voluntad de Dios. Tradúcelo tú también esto a tu vida. Porque evidentemente a ti el Señor también, a través de la oración, te va hablando. Carta de Cristo. Carta de Cristo. Si la oración es camino y expresión de esa relación de amistad con el Señor, entonces tiene que seguir camino de amistad, las reglas de una amistad. Dicen los clásicos a la hora de la amistad, que entre dos amigos se llega al querer lo mismo, dicen en el tradición castellano, y a rechazar lo mismo. Es decir, hay una unidad de voluntades, idem vele, idem nole, dicen en latín. Querer lo mismo, rechazar lo mismo. A vibrar a la vez, a buscar cómo agradar a la otra persona, y por tanto nosotros cómo agradar a Dios. No se trata, la oración no tiene un sentido de una especie de como de terapia, una manera de, no es solamente una manera de mantener la paz en nuestro corazón o de buscar una soledad, yo solo con Dios. No, sino que la oración es siempre un camino de amistad. Un camino de amistad, por supuesto, que transforma nuestra vida. Nos asemeja a Cristo. Piénsalo. No se trata ya tanto del gusto, o de qué bien estoy en la oración, o cuánto me ayuda la oración, o necesito la oración, que eso es muy importante. O no es, y mucho menos, podemos medir la calidad de la oración por el número de propósitos que hayamos sacado. Y ni siquiera por el grado de concentración que haya alcanzado. No, la oración, digamos, habría que medirla o revisarla, si hay que hacerlo, a través de cómo nos ha transformado, de cómo nos ha hecho más Cristo. Es decir, pero si esa identificación con Cristo a través de la oración se va dando con el tiempo. Con el tiempo. Tener los mismos sentimientos que tuvo Cristo Jesús. ¿Te acuerdas? Dice precisamente San Pablo a los filipenses. Tener la mente de Cristo, dice también a los corintios.
no es fruto solo del esfuerzo personal, y mucho menos de unas técnicas de aprendizaje. Es verdad que hay que aprender a hacer oración, pero yo creo que estamos siempre aprendiendo a hacer oración. Siempre. Y que quizás pasan los años y nos da la impresión de que no sabemos hacer oración. Porque, insisto, no es una técnica de aprendizaje. Es pensar cómo lo haría el Señor. Es ser amigos del Señor. Es abrirnos a la gracia de Dios. Es el efecto propio de una relación de amistad. Y requiere tiempo. Requiere tiempo. Es saber que las propias miserias, las mías, las tuyas, no son nunca un obstáculo insuperable para amar a Dios. Y que ese camino de identificarnos con el Señor nos llene de esperanza. Quizás por aquí tiene que ir ese recuperar la esperanza. Y también de asombro. De asombro. Un asombro de darnos cuenta de que nada nos va a separar del amor de Cristo. Pero fijaros, pensadlo, es Él el que nos mueve. Eres tú, Señor, el que en este camino de identificación contigo, que nos llena de esperanza y sobre todo que nos llena de alegría también, eres tú, Señor, quien tiene que iniciar ese proceso. Es la primacía de la gracia, la primacía de la iniciativa de Dios. Es Dios quien te busca. Es Dios quien te atrae. En esto decía San Juan ya al final de su vida, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en el que Él nos amó primero y envió a su Hijo como víctima de propiciación por nuestros pecados. Es Dios quien nos amó primero. A mí, por lo menos personalmente, esto me llena de una gran esperanza. Porque eso siempre es presente, es un presente. Siempre. Yo sé que Dios me ha amado, que Dios me ama. Yo sé que el Señor tiene esa iniciativa en mi vida interior. Por tanto, mi oración es hacerse consciente de que estoy en buenas manos y de que mi amor, aunque ahora es imperfecto, es solo correspondencia al amor de Dios, que me precede, me acompaña, me sigue, me lleva de la mano. Siempre. Eres tú, Señor, quien tiene la iniciativa en mi vida. Es tiempo también. Fijaros, habitualmente el crecimiento espiritual de una persona, el crecimiento del amor al Señor, lleva tiempo. Lleva lucha, evidentemente. Hay un anhelo de que nada me separe del Señor. Esto quizás nos lleva, por supuesto, algo, pues ha llevado siempre, ¿no? Pues a hacer una oración de examen de conciencia. Quiero que evitar todo lo que me separa del Señor. Y eso es muy bueno. Pero quizás podríamos decir que eso que es muy bueno hacer examen de conciencia de las cosas, siendo muy bueno, es siempre poca cosa. Porque puede convertirse en un querer conquistar por nuestra cuenta a Dios. Aquí estoy yo, que hago todo esto bien, o que lucho en esto.
Fijaros, pensando, sabiendo que Dios nos quiere como somos. Porque eso es así. Sabiendo que Dios nos quiere como somos. Sí que tenemos que esforzarnos en desear amarle como Él merece. Como Él merece. Y eso sí que nos da como una buena tensión, ¿no?, de lucha. Que nos lleva como le pasaba a nuestro Padre, Señor. ¿Esto te agrada a ti? Señor, ¿estás contento conmigo? Es la iniciativa de Dios. El examen de conciencia tiene que ir muchas veces por ahí. No tanto si he hecho, si esto no es tanto marcar una serie de cuadrículas de las cosas que he hecho y las cosas que no he hecho. Señor, ¿estás contento conmigo? ¿Te agrada lo que hago? Que se podría reducir a algo tan fundamental como preguntarnos, ¿no? Aunque la respuesta está ya dada. Señor, ¿me amas? ¿Te acuerdas, no? A San Pedro, en aquella última pesca milagrosa, cuando están tomando los pescados que acaba de pescar y las brasas encendidas en ese ambiente de intimidad familiar, la pregunta que le dice el Señor a Pedro es: Pedro, ¿me amas? En el fondo el Señor está diciendo, esa amistad nuestra, que te ha llevado siempre a amarme. En el caso de Pedro, con pasión, una pasión que a veces se rompe ante la negación, pero ¿me amas? No porque el Señor no supiera que le amaba, sino porque quería oírselo. Qué lógico es entre personas que se quieran. Necesito decir que me quieres. Qué lógico. Pues lo mismo pasa en la vida espiritual. Señor, necesito saber que me quieres. Que me quieres. Y yo quiero decírtelo. Porque mi relación con Dios es una relación de amor. De hijo a padre. De amor. No es una relación puramente de hacer cosas. Por Dios. De ahí que cualquier persona que tenga capacidad de amor, pues de relacionarse con el Señor de esa manera. Aunque su cuerpo no responda por la enfermedad, aunque su capacidad de hacer cosas no tenga ninguna capacidad, digamos. El Señor lo que necesita oír, pues digamos entre comillas necesita, es decir, que tú le digas, que yo le diga: Señor, te quiero, con todo mi corazón. Y quiero que tú lo veas a través de mis hechos también, a través de esa carta, que es mi propia vida. Que es mi propia vida. Luego vendrán propósitos, vendrán planes, vendrán pues metas, vendrán muchas luchas personales, exámenes de conciencia, volver a empezar, miles de cosas, lo que llaman ascética, por supuesto. Pero como no esté eso fundamentado en saber cuánto me quiere Dios y en poder manifestárselo también, aquello será pues nada, fuegos artificiales que se gastan enseguida.
No se trata tanto también de una sensibilidad o una oración sensible en el sentido de notarlo, ¿no? Cristo está siempre presente, siempre. Y por tanto, notemos o no, ese amor del Señor está ahí siempre. Es verdad que nos hace mucho bien saber que Dios nos quiere. Maestro, ¿cuál es el mandamiento principal de la ley? Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el mayor y principal mandamiento. Y el segundo es como este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y de ahí depende toda la ley y los profetas, dice el Señor. Está unido siempre el amor a Dios, el amor al prójimo. Por tanto, el motivo fundamental está, ¿no?, en la necesidad de aprender a amar a Dios en los demás. En los demás. Lo dice el Señor de una manera maravillosa en aquella descripción del juicio final. Tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. ¿Está ahí? Está ahí. De alguna manera, como dice el Concilio Vaticano II, esto es realidad porque la encarnación se ha unido Dios de una manera con todo hombre. Es imposible amar a Dios sin amar al prójimo. Esta parte es importante, no me da mucho tiempo ya terminarla. Pero piénsalo también, porque creo que es importante. Señor, ¿me amas? Y quizás como si el Señor te estuviera diciendo sí. Pero mira al prójimo, al que está a tu lado. Yo sabré, nos puede decir el Señor, que tú me amas de verdad si veo ese amor tuyo a los demás. Cuando la oración es auténtica, nos lleva a preocuparnos de los demás, de los que están a nuestro lado. Nos lleva a saber convivir con los demás, a dar cabida en mi corazón al que no piensa como yo, procurando siempre su bien, teniendo detalles de servicio. Eso es real. Y en ella, en la oración, encontramos también fuerza para perdonar y luces para amar más y mejor a los demás, de modo concreto, saliendo de nuestros egoísmos, de nuestras comodidades, y sin temor, por servir a los demás, de complicarnos la vida. Santamente. Así lo decía el Papa Francisco. El mejor modo, decía, de discernir si nuestro camino de oración es auténtico, será mirar en qué medida nuestra vida se va transformando a la luz de la misericordia. A la luz de la misericordia. Somos una carta de Cristo. Y por tanto, manifestamos la misericordia del Señor, la compasión del Señor, el amor del Señor a los demás. No somos una carta de Cristo cuando tenemos malas caras, cuando contestamos mal, cuando hacemos a veces cosas que duelen o que hieren a los demás. Adquirir un corazón compasivo y misericordioso como el del Señor es el fruto de nuestra vida de oración. Y yo diría que es una señal cierta de nuestra identificación con Cristo. Somos más Cristo. Nos parecemos más al Señor. Mucho más. Y esto, como te decía al principio de nuestra oración, que ya acabamos,
Ayuda muchísimo en este momento de inquietud, ¿no? y de, como decíamos, del qué pasará. Hace falta a nuestro lado eso. Saber que quienes nos acompañan, quienes están cerca de nosotros, nos quieren. Podemos apoyarnos en ellos. Ahí, esa unión, fruto de la oración. Mira a María, mira a San José. Mañana empezamos los domingos de San José, en este año de San José. Le daremos una importancia un poco mayor. Mira a José y pídele a José también esto, y a María, que seamos capaces, ¿no?, de escribir la vida, escribir nuestra vida en esa carta de Cristo, que somos, que nos transforme en Cristo y que haga mucho bien a los demás, siempre convencidos de que Dios nos ama inmensamente. A María se lo pedimos. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.